propósito de toda esta coyuntura política que hay en nuestro país. Estamos apenas a 2 semanas de las elecciones presidenciales, de la primera vuelta, y por eso pues tengo algunas reflexiones sobre lo que ha pasado en los últimos días en Colombia y cómo han sido las campañas presidenciales, principalmente de los punteros, como ustedes ya lo saben, de Iván Cepeda, de Paloma Valencia, de Abelardo de la Espriella. Pero antes de leerles mi columna de opinión, esta recomendación que me hace además un familiar de mi esposa, porque estoy en Tunja en este momento, la tierra de mis ancestros en Boyacá. Esto se llama La vida secreta de la mente. Esto es de Mariano Sigman, que es un neurocientífico argentino, y es un libro de divulgación científica que explora el cerebro humano, que habla de cómo tomamos las decisiones, de esa relación que hay entre emociones y razón, del funcionamiento de la memoria y por qué muchas veces recordamos mal las cosas. Sí, yo soy. Así que, bueno, recomendadísimo. Yo me lo empecé a leer en algún momento, no lo terminé y ahora sí que lo voy a terminar porque me lo recomendó Ever, el esposo de la tía de mi esposa, aquí en donde nos estamos quedando en Tunja. Bueno, sin más preámbulos, entonces les leo la columna que quiero compartirles y que escribí para este domingo, domingo de reflexión, como yo le he llamado. Cuando votar vuelve a ser un acto de supervivencia. En Colombia las elecciones presidenciales se viven de dos maneras muy distintas. En algunas ciudades, grandes o intermedias, se juega el ritual conocido de la democracia. Debates, encuestas, discusiones familiares, peleas en redes sociales, rupturas temporales entre amigos y una sobredosis de indignación que por fortuna casi siempre termina ahí. Pero en otros territorios, sobre todo en esas zonas rurales donde el Estado aparece tarde o aparece mal o nunca aparece, la democracia no se mide en likes, debates o tendencias, se mide en miedo. Allí no se decide solamente el futuro político del país, allí se decide algo mucho más elemental: si se puede vivir, si se puede trabajar, si se puede opinar o si se vota sin que un fusil dicte la respuesta final. Esa angustia que muchos creyeron enterrada o superada en los años más oscuros del conflicto volvió a aparecer esta semana con los audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, señalado integrante de las disidencias de alias Calarcá. En esas grabaciones, según reportaron varios medios de comunicación, se habla de presiones sobre comunidades rurales en departamentos como el Guaviare, en el Meta y en el Caquetá. Se habla también de carnetización forzada, de cobros ilegales y amenazas contra la población civil. También se escuchó una frase brutal, abro comillas: ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años más nosotros. No es una frase menor, no es una anécdota de campaña, no es un ruido electoral, es la confesión descarnada y cruda de una realidad que el país no puede normalizar. En varias regiones, la voluntad popular sigue secuestrada por actores armados que se comportan como autoridad, cobran, intimidan, carnetizan, ordenan y castigan. La democracia en esos lugares no llega con tarjetón, llega escoltada por el... Iván Cepeda rechazó esas presiones y dijo que ni él ni su campaña aceptan ese tipo de acciones, pidiendo investigación y sanciones. Pero eso era lo mínimo. Pero frente a una amenaza de semejante gravedad, sus palabras definitivamente sonaron insuficientes, tibias, administrativas si se quiere, como si el problema fuera apenas una irregularidad electoral y no la demostración de que la llamada paz total terminó dándoles a algunos criminales más oxígeno, más territorio y más capacidad de intimidación. Claudia López fue más clara al advertir que cerca de 5 millones de colombianos podrían estar bajo presión de grupos ilegales para votar, una cifra capaz de torcer una elección cerrada. Paloma Valencia, por su parte, denunció que se estaría obligando a votar a punta de fusil, evidentemente, y señaló de manera directa el fracaso de la paz total como política pública. Se podrá estar o no de acuerdo con sus estilos o con sus intereses electorales, pero lo que denuncian no puede despacharse como simple oportunismo de campaña. La violencia, además, ya no está solamente en los audios. Este sábado, en las últimas horas, se conoció el asesinato de Roger Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta. Él estaba junto a Eder Fabián Cardona López, otro integrante de la campaña del autodenominado Tigre. Ambos se movilizaban en motocicleta cuando fueron atacados. Las autoridades
investigan los móviles, pero el mensaje político es imposible de ignorar. Hacer campaña en algunas zonas del país puede costar la vida, y ese es el punto central. Colombia no puede darse el lujo de discutir elecciones como si todo el país votara en las mismas condiciones. No es lo mismo votar desde una ciudad donde la mayor amenaza es perder una amistad por un comentario político que hacerlo en una vereda donde el silencio puede ser una forma de autoprotección y el voto una sentencia. Por eso, antes de hablar de encuestas, alianzas o de segunda vuelta, el país debería hacerse una pregunta más incómoda. ¿Cuántos colombianos están votando libremente y cuántos están votando bajo amenaza? Porque una democracia no se rompe únicamente cuando se cierran las urnas. También se rompe cuando el ciudadano llega a ellas con miedo. Está entonces mi columna, cuando votar vuelve a ser un acto de supervivencia, para este domingo de reflexión, como lo he llamado. Ya faltan 15 días. Sé que parece una utopía pedirlo, pero hombre, informémonos antes de votar. Hagámoslo por el que realmente nos convence o la que realmente nos convence, y hagámoslo a conciencia. Su voto, piensen que puede ser definitivo, pero sobre todo su voto tiene que ser un voto de opinión, un voto formado, un voto con conocimiento. Nos vemos el otro domingo. Chao.